caos, hay enfrentamientos... Es como los casos azules. Sí, Después con nuestra capacidad para sentarnos. claro, sí, soy yo, ¿no? En fin, empezamos la primera sesión del seminario. Aquí presentamos, llevamos con un combate de boxeo o algo así, ¿no? Y ahora tengo a Andrés Boix, profesor titular aquí de esta casa de Derecho Administrativo. Además, por hacer un poco de publicidad, aquí tengo su último libro que me ha regalado, Una nueva planta preferencians, que si no me equivoco se puede descargar de forma gratuita en internet y que presentamos desde Seminario Crítico. También se puede comprar. Y a mi derecha, y después de breve con las presentaciones, a Antonio Cabo, que por segundo año consecutivo viene a inaugurar el Seminario Crítico, lo agradezco muchísimo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense. Y el tema de hoy, como imagino que ya habéis visto en el blog, es, de nuevo, como también la inauguración del año pasado, qué hacemos con la Constitución. ¿Y por qué hemos decidido volver a empezar con qué hacemos con la Constitución? Porque entendemos que es un poco la piedra de toque de todo, de gran parte de las reivindicaciones de los movimientos sociales. Es más, ahora cuando vemos cualquier reivindicación de partidos políticos, vamos a decir de izquierda o de izquierda del Partido Socialista, muchos de ellos han asumido el discurso constituyente. Ahora, cuando nos enfrentamos de cara a la realidad y vemos la correlación de fuerzas que tenemos presente, pues pueden surgir divergencias muy interesantes como las que creo que se pueden dar en este debate. Por ejemplo, el texto de Andrés, en 20 segundos, se posiciona, según él dice, de una forma pragmática a favor de la reforma constitucional y no a favor de un proceso constituyente, y Antonio, a no ser que haya cambiado de opinión o haya modificado un poco su opinión respecto al año pasado, se posiciona a favor de un proceso de apertura a un proceso constituyente. Y sin más, yo me callo y empezamos con los 10 minutos, voy a cronometrar. No sé, ¿quién de los dos quiere empezar? ¿Tiene una moneda al aire? ¿Algo así? ¿Empiezas tú, Andrés, mismo? Como tenías el texto también... Sí. Pues... Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, sobre todo gracias a Diego, a Nacho, a la oración por la invitación. Voy a intentar ponerme esto para controlar el tiempo. Bien, entonces voy a intentar sintéticamente posicionar en esta primera intervención, se me oye, ¿no? ¿Cuál es más o menos la idea que tengo yo respecto de esta cuestión de la reforma o ruptura constitucional en el contexto en el que estamos en estos momentos? Que, como sabéis, es un contexto de crisis a todos los niveles de nuestro Estado y nuestra sociedad, una crisis que es no solo económica, sino también social desde muchos puntos de vista, de la ética pública, política, institucional. Parece que casi todo funciona en una franja que va de lo muy mal a lo malo, deficiente o insatisfactorio, que hay muy pocas cosas que funcionan bien. Expresando en primer lugar una duda, y es que, claro, ¿a partir de qué punto hablamos de reforma o de ruptura? Es decir, un proceso constituyente sí que más o menos tengo claro que es decir, no me sirve nada de lo que hay, aunque pueda aprovechar cosas, pero vamos, voy a pasar del modelo actual que tengo y de reforma, creo una asamblea constituyente nueva y a partir de ahí inicio un trabajo que, aunque pueda tomar prestado del antiguo texto, pues puede tomar prestado de eso como de cualquier otro, pero vamos a empezar desde cero a construir una casa como si fuera una casa nueva, con un plano nuevo, un diseño nuevo. No sé si esa función la podría cumplir también una reforma más o menos profunda, con lo cual cuando yo ahora vaya a abogar por una reforma, idealmente a lo mejor hay quien dice, no, pero es que tú estás planteando una reforma que a lo mejor es tan profunda que casi me vale a mí que prefiero una ruptura. No lo sé. Pero sí que creo que hay ventajas en la opción reformista, básicamente porque me da la sensación de que la mayor parte de los problemas que tenemos no son estrictamente constitucionales, por un lado, y por otro lado, porque dentro de la Constitución española hay un ámbito de juego enorme y que no depende de la Constitución. Es decir, dentro de la Constitución española, en estos 35 años de Constitución, hemos visto cómo en un mes se puede reformar un artículo de la Constitución, a la vez que hemos visto durante 35 años cómo parece que casi todo el resto de la Constitución es absolutamente intangible y de imposible modificación. Pero tiene esto que ver con el texto constitucional. En estos años de vigencia de la Constitución hemos visto, por
mira ejemplos más concretos. ¿Cómo se han hecho reformas laborales con cambios enormes en el mercado laboral? A docenas, diría yo. Y en cambio no hay manera de hacer, no sé, una ley de huelga. Y seguimos regulando la cuestión de la huelga con un decreto preconstitucional en el que cómodamente, de forma anómala respecto al resto de países europeos, por ejemplo, hay una visión hipertrofiada de lo que son los servicios esenciales y esto que se suele llamar en la prensa servicios mínimos. Pero tampoco tiene que ver estrictamente con la Constitución. En estos años de vigencia constitucional, en España, la Administración de Justicia, aunque hay una reforma inminente que pretende rectificar esto, se ha entendido competente para juzgar a torturadores, asesinos y criminales de Estado de todo el mundo. ¿Hubieran torturado y asesinado a españoles o no? Menos a unos, que son los de este país. ¿No? Porque si estando vigente la Constitución española seguimos teniendo calles, plazas, y no hemos sido tampoco capaces de eliminar los homenajes públicos institucionales a personas que vienen de la dictadura pasada. Esto está también dentro de la Constitución. En todos estos años de vigencia de la Constitución hemos sido capaces de dotar a Logroño y los pueblecitos de alrededor de un parlamento autonómico y de un gobierno autonómico que gestionan la sanidad, la educación, que tienen coches oficiales y palacios de gobierno. A la vez que Andalucía con sus 9 millones de habitantes y Cataluña con sus 7 millones de habitantes no tienen capacidad para organizarse financieramente de forma autónoma en la prestación de sus competencias, sean estas muchas o pocas, pero no pueden hacer una previsión de ingresos, porque no tienen control sobre los ingresos que van a recibir para prestar sus servicios. Pero esto tampoco tiene nada que ver con la Constitución. Y podría seguir y seguir dando ejemplos de cómo dentro de la Constitución del 78 se hacen muchas cosas, y muy importantes, de forma muy fácil, y en cambio hay otras que son imposibles de hacer o muy difíciles, pero no por la Constitución, sino porque dentro de la Constitución, en ese marco de juego, hay unas ideas que ganan y otras que pierden. Hay unas personas que logran convencer a los demás de que ciertas formas de organizar la convivencia son mejores y otros que normalmente no lo conseguimos. Hay unos poderes instituidos que arrastran unas dinámicas históricas que normalmente son capaces de consolidar situaciones y otros que son nada contra que lo tienen mal. Con lo cual, planteado en estos términos, el problema es constitucional. ¿Qué elementos hay en nuestra Constitución que no nos sirven? Porque yo creo que hay muchas cosas que nos sirven. La Constitución del 78 permite al menos una cesura histórica importante respecto del franquismo, y es pasar a tener un sistema que tiene una innegable legitimidad democrática. Y además con una protección de los derechos de las personas más o menos acorde a lo que uno aspira que pueda hacer. Tiene otros muchos problemas. Una legitimidad histórica viciada de origen probablemente porque no se produce una ruptura clara con el régimen anterior, simbolizada en la jefatura del Estado con un señor que sigue siendo el jefe del Estado, designado inicialmente por el antiguo dictador. Tiene probablemente vicios derivados de esa época y de la forma en que se hace la propia Constitución, que es una forma dirigista, vertical, muy poco participativa, y establece unas dinámicas institucionales que beben de estas fuentes. Pero todo esto probablemente se puede cambiar sin necesidad de cambiar la Constitución, o sobre todo sin cambiar la Constitución, y estableciendo retoques más quirúrgicos. En este sentido, quizás sería más fácil de hacer y sobre todo más pragmático desde la perspectiva de consolidar avances y no arriesgarnos a retrocesos, hacer una evaluación de qué es lo que funciona bien en la Constitución y dónde 35 años de experiencia nos han permitido detectar deficiencias. Y a partir de hacerlo, desde una perspectiva humilde, creo que empezaremos a ver cómo de complejas son las dificultades. Porque probablemente, por minimalista que sea el planteamiento de cada uno de nosotros, y yo ahora voy a hacer el mío muy brevemente, nos daremos cuenta de que es fácil no estar de acuerdo en esto. Y si es fácil no estar de acuerdo en esto cuando somos 25 personas aquí, imaginar cuando estamos hablando de 45 millones que dentro de lo que cabe se tienen que poner. Consensos que es mucho más fácil articular a partir de
propuestas de cambio concretas que a partir de la necesidad de hacer un diseño nuevo general, donde el debate se va a dispersar mucho. Y que el debate se disperse tiene también sus riesgos desde la perspectiva de la participación. Si yo tuviera que hacer una evaluación, ya digo muy rápida, porque creo que me quedarán 2 o 3 minutos, de lo que es la Constitución Española del 78, me parece que es evidente que al menos es una Constitución democrática y normalizada, ¿no?, que tiene partes muy buenas en comparación con constituciones las constituciones de nuestro entorno, por ejemplo la referida a derechos fundamentales, no por nada, sino porque como es de las últimas constituciones que se hacen en Europa y en el mundo occidental, puedes copiar y aprovecharte de lo que han ido haciendo otras personas antes, y entonces más o menos en la Constitución tenemos un listado de derechos fundamentales que está muy bien comparado con el de las constituciones, mecanismos de protección bastante depurados, es decir, es una Constitución satisfactoria respecto a este punto de vista. Tenemos en la Constitución muchos planteamientos de tipo económico referidos a la justicia social y distributiva que, gusten más o menos, se han acabado convirtiendo en principios proclamativos que tienen poca aplicación práctica, lo cual no sé si es bueno o malo, pero lo que sí que demuestra es que probablemente da igual lo que la Constitución esta o una nueva diga sobre eso, lo que importa es lo que yo decía al principio, cómo se acaban concretando las políticas que determinan si en este país se puede expropiar por razón de utilidad social y de no hacer uso de la propiedad desde un sentido social, o si por el contrario el gobierno tiene la posibilidad, como acaba de convalidar recientemente el Supremo, de expropiar intereses económicos a quienes invierten en determinados negocios, el último la energía eólica, por cambios en la política legislativa y energética del gobierno. Es decir, eso no se concreta a escala constitucional. Y que la Constitución española, en sus principios de redistribución, haya quedado en gran parte en letra muerta, probablemente es una indicación de eso. Y sí que creo que la Constitución española tiene problemas evidentes, y además no solo lo señalo yo, sino que lo señala todo el mundo, lo cual demuestra efectivamente que deben de ser bastante obvios, respecto de la articulación de la participación ciudadana en política. Es una Constitución muy vertical, muy dirigista, con muy pocos espacios y muy poca confianza en que la gente pueda participar y hacerlo bien. Y también tenemos tendencia a considerar que la distribución territorial del poder no está del todo bien hecha y que habría que revisarla. Yo tampoco creo que todos los problemas, tanto en cuestión de diversidad territorial como en cuestión de participación, sean solo constitucionales o estrictamente constitucionales. El otro día hablábamos unos compañeros sobre el título octavo y llegábamos a la conclusión de que en el fondo quizás el título octavo no es el problema de lo que pasa en Cataluña. Pero a lo mejor sí que habría un título octavo alternativo que pudiera ayudarnos a solucionar mejor el problema de Cataluña. Entonces, puestos a hacer intervenciones quirúrgicas, estaría bien identificar los problemas, empezar a pensar si tenemos entre todos algunas ideas comunes de cómo podríamos mejorar eso. Y ya en la segunda parte hablo de las dificultades de llegar a esos espacios comunes. Muy bien, Antonio. Buen día, benvinguts. Pues no estoy muy de acuerdo, la verdad, con casi nada de lo que se ha dicho. Sí querría aclarar que no quisiera que mi intervención pareciera una cosa como pro domo sua, que quiero decir que la Constitución es importante porque me dedico al derecho constitucional o cosas semejantes, porque la verdad que me importa. Lo que sucede es que, claro, si nos preguntamos así inicialmente si hay que reformar la Constitución, bueno, pues desde el punto de vista de la respuesta más estándar, pues no puede ser más que una respuesta afirmativa, porque creo que a nadie se le escapa que la Constitución española ha dejado casi por completo de ser el cauce a través del cual circula la política y el derecho en España. Es decir, creo que a nadie se le escapa que no es el Parlamento ni el Gobierno el que determina las políticas, que la división de poderes no es más que una ficción que nos da trabajo a algunas personas, letrados, etcétera, que nos entretenemos con estas cosas, que la justicia, bueno, pues es una apariencia que se desarrolla, etcétera. En este sentido, creo que la respuesta no puede ser muy positiva, y si se dice que cuando una Constitución deja de ser el cauce fundamental que rige la convivencia política, pues es el momento de dar paso a su reforma, ¿no? Ahora, si se me pregunta a mí en qué habría que reformarla, bueno, pues prácticamente habría que reformarla en todo, porque es un texto que ha resistido muy mal el paso del tiempo. Es un texto que desde el lenguaje que utiliza, un lenguaje completamente androcéntrico, medio pomposo a ratos,
completamente desinteresado de cualquier relativismo cultural, sin la menor guiño ni atisbo de asomo de culturas alternativas, es decir, un lenguaje, en fin, no sé, un lenguaje tardofranquista, en último término, ¿no? Donde no aflora absolutamente nada y que luego, digamos que artículo por artículo, pues que están mal prácticamente todos, ¿no? Es decir, el uno es penoso, ¿no? La definición de la soberanía nacional, un embrollo ahí con la nación, el pueblo, que no se entiende nada. El 2 sobre la unidad de España, otro embrollo todavía más grande, que si las nacionalidades y los pueblos, pero que son indivisibles, pero que no son indivisibles, con un pedazo del artículo que forzó el ejército, en fin, una cosa que no se entiende nada, pero que nos hemos acostumbrado a decir, bueno, como que bien, ¿no? Que está bien, ¿no? La jefatura del Estado, ya ni se diga, ¿no? La definición de la forma de Estado como una monarquía parlamentaria, una cosa enloquecida que no tiene ningún sentido, porque querría decir que España no es una democracia, otros posiblemente quiere decir otra cosa, que nadie sabe bien qué quiere decir, el papel del ejército como garante de la unidad nacional y del orden constitucional, otra cosa loca en el contexto político, ¿no? La Carta de Derechos, que aunque el compañero diga lo contrario, es absolutamente penosa, ¿no? Es una carta de derechos que está anclada por completo en el año 45, que no ha tomado conciencia de nada de lo que ha venido después, de la indivisibilidad, interdependencia de los derechos, de los sistemas, es decir, que la podrían haber escrito en 1945 con toda tranquilidad, que no recoge la eficacia horizontal de los derechos, que tiene una visión completamente vertical, es decir, que está fuera del tiempo, ¿no? El papel de la mujer, que es penoso en la Constitución española, donde no aparece de ninguna manera, su reconocimiento, y la incorporación de España a las organizaciones supranacionales, que es patética, con un artículo donde no se atreve a mencionar a la Unión Europea y dice aquellas organizaciones a las cuales se cedieran competencias de carácter legislativo, para luego no aclarar si se pueden, si no se pueden, si hay un límite, si no hay ningún límite, ¿no? En definitiva, el papel de la Iglesia, que es patético, es decir, primero diciendo que no es religiosa, pero luego se tendrá en cuenta la Iglesia, pero al mismo tiempo negociando por detrás los acuerdos con la Santa Sede, es decir, en un embrollo sobre la naturaleza, la visión que tiene del medio ambiente, que es una visión completamente atrasada, y, en fin, la falta de consideración de las generaciones venideras. Es decir, prácticamente está todo mal porque es el fruto de, digamos, del cortipega de aquel momento histórico donde se intentó de una manera embrollada salir del lío del franquismo y se fueron pegando palabras ahí una detrás de otra que, bueno, nos hemos acostumbrado a leerlas como si fueran un texto con algún sentido, pero que realmente, leído por una persona normal, sin prejuicios, no puede dejar de sorprenderse, en fin, de la enorme contradictoriedad con la que está redactada, de lo reiterativa que es, del hecho de que todas las enumeraciones no tienen cierre, que nos dice la ley orgánica es esta, y quizá alguna otra que se me haya olvidado por allí, ¿no? Que dice la Constitución todo el tiempo, porque no sabe, porque como aprobaron el 87, pero luego no querían volver para atrás porque ya se había hecho el consenso y luego se ponían otras, en el 150 nos acordamos de que hay otras leyes orgánicas. Es decir, que desde el punto de vista técnico es una chapuza general, como es una chapuza el país y como fue una chapuza el año 76, 77 y 78, ¿no? Pero todo esto tiene muy poca importancia, porque en realidad que a mí me parezca que está bien o está mal, pues es como le puede parecer al otro que está bien o está mal, o le puede parecer al de más allá que está bien o está mal. Lo que tiene importancia de la Constitución española es que la Constitución española no ha tenido detrás nunca a un pueblo. Es decir, no es la Constitución de ningún pueblo. Es el acuerdo de las élites gobernantes para intentar salir de un problema que tenía. Y el pueblo, entre atemorizado y un poco ilusionado y en una situación en parte de apatía, en parte de miedo, contempló cómo los acontecimientos iban pasando por delante de él. Se aprobaba una ley para la reforma política por las cortes franquistas, todos los procuradores franquistas en pie, aplaudiendo y tal. Luego, en fin, empezaron a preguntarles cosas, pero tampoco muchas, no se sabía bien qué estaba pasando y finalmente un buen día se declaró la democracia por aquellos mismos que hacía 3 meses habían sido ministros, jefes de gobierno del franquismo, con todo el aparato represivo en pie, etc. Y el pueblo siguió contemplando de una manera más o menos pasiva por delante de sus ojos todo aquello. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, que la pura caída del franquismo en su sentido más fuerte, claro, tuvo un impacto beneficioso sobre el país, no cabe duda que salir de una dictadura militar, ¿sí?, algún tipo de impacto beneficioso tiene que tener, y se produjo, digamos, un cierto desahogo de la nación, del pueblo, que dio lugar a una cierta relativa satisfacción acompañada
un cierto crecimiento económico, desigual, asimétrico, como se quiera, pero que dio más o menos unas bases. Claro, ¿qué es lo que ha sucedido con el transcurso del tiempo y con el deterioro económico? Bueno, que lo que aflora es que en torno a la Constitución lo que se ha producido es una costra de poderes, es decir, toda una serie de sujetos que están como pólipos, como si fueran un arrecife coralino, que se han ido quedando pegados a la Constitución española y que ya no hay manera de desatrancarlos. El problema es que esa Constitución no tuvo nunca detrás un pueblo y no puede tener un pueblo. ¿Por qué? Porque esa Constitución se cuidó muchísimo de excluir al pueblo y de cercenar absolutamente cualquier forma de participación mínimamente activa, mínimamente directa, etc. Entonces las cosas han ido razonablemente bien, pues la gente ha delegado en los demás y más o menos ha ido pasando. Cuando ya la corrupción es rampante, cuando es una manera ya inostensible, que llaman por teléfono al presidente del gobierno para que cambie la Constitución, que luego nos enteramos en un programa cómico, claro que si no fuera trágico sería, en fin, es bufonesco todo lo que rodea a día de hoy a la Constitución española y la costra de poder que hay en torno a ella. Por esta razón, porque nunca ha habido un pueblo detrás, no es que tengamos que ponernos de acuerdo sobre qué queremos cambiar, es que lo que tenemos que poder hacer es hablar de política. Y tenemos que poder hablar de política cada uno y que hable de lo que le dé la gana. Y luego saldrá lo que salga. A lo mejor sale una Constitución todavía peor que la que tenemos, pero yo no lo veo desde una perspectiva elitista. Yo no digo, yo tengo mi modelo ideal y si aquí le cambio con mi bisturí 3 o 4 cosas me va a quedar fetén. No, yo quiero que la Constitución sea la expresión política de una sociedad democrática, de un pueblo que pueda decir lo que quiera decir sin estar absolutamente constreñida por las herencias del pasado, más la costra de poder pegajoso que ha quedado ahí con los partidos políticos, en fin, los diputados estos que han dado su vida por España, que como sabéis hay diputados que llevan siendo diputados desde el 76, ¿no? O sea, eso sí que es dar la vida por España, con 3, 4 y 5 partidos diferentes, ¿no? Y quien dice diputados dice directores generales, es decir, la misma costra de poder reproduciéndose en torno a ese cercenar absoluto de la participación democrática que hace que solo desde perspectivas elitistas sea concebible juzgar la democracia. Si a mí me parece bien, si a él le parece bien, si al otro le parece bien, nos reunimos 7 sabios y decimos, no, hay que cambiar el título cuarto, el 1, el 2, el octavo, y nunca llega el momento en que pueda haber una expresión popular de lo que se considera que debería ser el espacio de la convivencia. Y esta pretensión empieza a romperse por sus costuras. Y se rompe por la costura catalana, como se va a romper por la costura de la PA, como se va a romper por la costura de la juventud a la que no se le representa, como se va a romper por la costura de los que tienen que salir del país, como se va a romper por la costura de los inmigrantes que dejan su piel en las concertinas que ponemos para evitar la entrada en el país. Bien. Pasamos al segundo bloque de 10 minutos. Vuelve a empezar Andrés. No quieras. Bien, pues a diferencia del planteamiento de Antonio, yo creo que me separa de él una idea diferente de lo que es o debe ser la Constitución, o una Constitución satisfactoria. Es decir, no creo tanto que sea necesario un bólido capaz de alcanzar grandes velocidades o de ser estéticamente muy bonito, de ser un modelo tecnológico muy avanzado y a la última, no sé, un Ferrari, sino más una especie de tractor funcional que sea capaz de meterse por cualquier campo embarrado, que se averíe muy poco y que tenga cierta vocación de durabilidad. Y sobre todo, que sirva para el día a día, ¿no? En el sentido de que esos debates de los que hablas, me parecen todos ellos muy importantes, pero creo que es un atajo pretender ganarlos en un único texto, en un único momento. Porque la situación de la mujer, la situación de los inmigrantes, el que los derechos fundamentales estén más o menos protegidos, el que la convivencia en España se desarrolle a partir de ciertas ideas de reparto más o menos justo, el que la cuestión territorial se resuelva, no va a depender ni del texto constitucional que tenemos ahora, ni de ningún otro texto constitucional. Porque ni en España ni en ningún sitio
las cuestiones se resuelven de forma taumatúrgica con un único texto, en un único momento, que fundacionalmente logra poner las bases para una convivencia pacífica, ordenada y del gusto, si no de todos y de casi todos, durante años. Es decir, a mí me parece que las constituciones que han sido capaces de ordenar la convivencia de forma satisfactoria en países que no son lejanos, que son de nuestro entorno y que más o menos funcionan bien, son aquellas que crean unas reglas de juego suficientemente flexibles y suficientemente válidas para, como un tractor, ¿no?, ser capaces de, en el día a día, ayudar al trabajo. Y desde ese punto de vista, creo que el pretender que los problemas los vamos a resolver con un proceso constituyente no deja de ser un atajo. Un atajo en el que todos tenemos la tentación de verle cosas positivas, porque cuando se plantea una posible nueva constitución enterita, todos imaginamos y tenemos tendencia a imaginar la de cosas que cambiaríamos y cómo haríamos nuestra constitución perfecta y preciosa. Pero bueno, lo ha dicho bien Antonio, es decir, puede salir eso o puede salir una que no nos guste nada. Y eso conviene también tenerlo en cuenta. Y desde ese punto de vista, siendo pragmáticos, creo que no podemos perder de vista la realidad social actual del país en el que vivimos. Y yo no veo a día de hoy un consenso ni mucho menos cercano al suficiente como para plantear un cambio constitucional radical. Cosa que creo que hay que tener en cuenta cuando se propone. Es decir, estamos en un nivel de hartazgo respecto de la situación del país, y no solo de la situación del país, sino de la actuación que tiene la norma máxima en la situación del país, como para entender que va a haber un apoyo generalizado a una reforma íntegra. A mí, sinceramente, me da la sensación de que no. Igual que me da la sensación de que incluso respecto de aquellas situaciones que convendría cambiar, va a ser complicado que nos pongamos de acuerdo. Las herencias y las costras que se han ido adheriendo al texto constitucional, al margen de las que ya traía de casa, no van a desaparecer porque se inicie un proceso constituyente. Es decir, las personas que tienen en estos momentos los resortes de poder, de control de la opinión pública, de capacidad de modular el discurso y las prioridades sociales, porque se habla un proyecto constituyente, no van a desaparecer mágicamente, van a seguir ahí. Y van a ser ellos los que van a tener más capacidad de moldear el debate en ese proyecto en este proceso constituyente. Tanto más cuanto más amplio sea. Porque si sobre todo lo que se pretende es cambiar el texto para mejorarlo, y aquí ya me voy a posicionar en los planteamientos que son más estrictamente míos, pero que es a partir de los cuales hago esta reflexión. Si yo lo que quiero es que la Constitución se reforme en un determinado sentido, que es un sentido más participativo, menos vertical, más plural, más de base, me parece evidente que hay que ser consciente de que estas posiciones en general a día de hoy en España son minoritarias. Y que la única forma de conseguir victorias en este sentido es identificar aquellas concretas partes de la Constitución en las que una aproximación desde este punto de vista puede concitar un consenso suficiente como para recabar apoyos que permitan una mejora concreta. Si se trata de hacer un proyecto desde abajo para todo, a día de hoy, creo, no existe una mayoría social suficiente. No es que no exista, es que estamos lejísimos. Si se trata de identificar pequeñas parcelas, a lo mejor hay algunas en las que estos 35 años de funcionamiento y problemas han permitido que la conciencia social respecto de la necesidad de actuar sobre esa concreta cuestión sí que concite un apoyo mayor. Y ahí me parece que hay ejemplos que vienen también de la universidad. Por ejemplo, a mí me gusta mucho una propuesta que han hecho de microcirugía, de ir a un tema muy concreto y plantear una reforma sobre una cuestión muy concreta que viene del Parlamento asturiano. Bueno, se ha debatido en el Parlamento asturiano a partir de una propuesta del 15 de Asturias, que les han ayudado profesores de constitucional de allí, Fresno Linera sobre todo, pues planteando una reforma muy concreta respecto de la posibilidad de ampliar los márgenes de la iniciativa legislativa popular y también la iniciativa legislativa popular aplicada a la reforma constitucional, y además la posibilidad de introducir un referéndum abrogatorio de leyes, como existe en muchos países, y no plantea problemas, por ejemplo Italia. Y
y además sirven de control excepcional para, en ocasiones, anular leyes. Por ejemplo, la última vez que ha ocurrido, después de muchos años que no se anula ninguna, la de inmunidades judiciales de Berlusconi. Es decir, introducir pequeños mecanismos correctores a partir de aquellas situaciones en las que sí que pueda haber un determinado consenso. Porque si no, nos vamos a un proceso en el que si se abre todo, se abre todo. Y como se abre todo, hay que evaluar si respecto de las posiciones de quienes preferimos abrirlo no implicaría severos retrocesos. Siquiera sea solo por la capacidad de fuego. Es decir, si tienes que concentrarte en 100 problemas diferentes y tienes 100 personas, lo tienes mucho más fácil que si tienes que concentrarte en 100 problemas siendo 10. Y aquí hay que saber perfectamente quiénes son 10, o somos 10, y quiénes son 100 o 1000. Por último, la reforma constitucional, maravillosa a partir de un texto que va a solucionar todo, creo que es un atajo. Por ello, peligroso en el sentido de que puede llevar a resultados que a mí no me gustaría. Y yo no tendría ningún problema en que apareciera una reforma constitucional que no se corresponda con lo que a mí me gusta si el país la quiere y la demanda. Y si respecto de una determinada cuestión, no sé, la pena de muerte o la cadena perpetua, por poner dos ejemplos de cosas que a mí no me gustan demasiado, pero que probablemente, por ejemplo, la cadena perpetua, según todas las encuestas, hay una amplia mayoría social de españoles a favor. Entonces, bueno, hay una mayoría laxa, no articulada, a favor de la cadena perpetua. Pero para ninguno de esos españoles o para una minoría de esos españoles es un tema esencial. Con lo cual no hay un impulso para reformar la Constitución. Y como reformar la Constitución es reformar las reglas básicas, bien está que tenga que ser un movimiento realmente impulsado a partir de la convicción para que se produzca el cambio y si no, haya un cierto status quo. Pero en una reforma constitucional en la que se debate todo, estas mayorías laxas se van a concretar. Ojo, ¿a dónde están estas mayorías laxas? A mí ya digo, no me parecería mal si alguien se curra una reforma constitucional y la ganan y convencen a una mayoría importante. Pues bueno, es así, es como funciona la convivencia. Hay que intentar convencer y ganar esa batalla convenciendo de por qué la pena de muerte o la cadena perpetua es aberrante. Pero me fastidiaría que por abrir el proceso gratuitamente, estas mayorías difusas que en estos momentos tenemos generaran ciertos retrocesos. Y, sobre todo, me parece que desviar esfuerzos de ese día a día, en el que dentro de los amplísimos márgenes que el modelo actual constitucional permite, se acaba decidiendo cómo es la convivencia y cómo es el país, quizás también plantea riesgos, plantea un coste de oportunidad. Es decir, yo veo que a lo mejor estamos dedicando nuestros esfuerzos a debatir sobre unas hipotéticas y futuras reformas constitucionales que supuestamente tendrían que ayudar a resolver muchos problemas, que quizás estarían mejor empleadas en resolver ya no micro reformas constitucionales, sino dentro de cuál es el marco constitucional actual, cómo poder mejorar, que hay muchísimo marco de juego, las posibilidades de una sociedad más democrática y más participativa desde la base. Porque la sensación que tengo es que en el mundo de las ideas, de las teorías, de las constituciones ideales y perfectas y participativas de los libros académicos, la izquierda o el progresismo español es constitucionalmente imbatible. Pero en la concreción diaria de ganar la batalla de la opinión pública para que el resto de ciudadanos y nuestros representantes se convenzan de que determinadas políticas son mejores que otras, mejores para todos, mejores para la sociedad, mejores para la convivencia, nos ganan siempre. Y a lo mejor habría que empezar a cuestionarse por qué nos ganan allí, quizás porque no le damos tanta importancia a esas batallas como él quiere. Gracias, Andrés. Y último turno, Antonio. No, el compañero decía que quería ser pragmático. A mí me gustaría ser demócrata, aunque no resulte pragmático siempre. Y creo que me he debido explicar fatal, porque si se ha entendido que yo lo que decía es que hay que hacer una constitución perfecta conforme a lo que a mí me parece que son sus defectos, pues es todo lo contrario. He dicho que a mí me parece que tiene muchos defectos, pero que lo que a mí me parezca es irrelevante. Como me parece sumamente irrelevante lo que le parezcan a otros 4, 5 o 20 profesores de Derecho Constitucional. A mí lo que me gustaría saber es lo que le parece a la gente. Y lo que yo quiero es que se pueda decir. Entonces aquí el problema no es que tenemos que tener antes un consenso y estar ya todos de acuerdo sobre qué es lo que queremos hacer y una vez que tenemos el consenso nos reunimos para establecer las reglas básicas del juego,
sino que hay que establecer unas reglas básicas del juego que permitan que cada uno diga lo que le dé la gana y se alcancen los consensos que haya que alcanzarse. Lo que me parece es que no tenemos esas reglas básicas. Y no las tenemos porque ni fueron nunca el resultado de la decisión popular. Es decir, no es que las generaciones pasadas le hayan puesto cadenas a las generaciones venideras, es que las generaciones dirigentes pasadas le pusieron cadenas a las pasadas y a las venideras. Y en segundo lugar, diseñaron un sistema cuidadosa y escrupulosamente montado para evitar la participación popular directa, y que está asentado sobre el predominio de los partidos políticos, la exclusión de la participación popular, etc. Y aunque en pura sede teórica se podría pensar que gradual o incrementalmente, si vamos haciendo pequeños cambios, podemos llegar a darle la vuelta al sistema, el problema es que en esos cambios incrementales es cuando siempre tienen las de ganar los poderes estatuidos. Son las que están diseñadas específicamente para controlar. Es prácticamente una afirmación común en la doctrina que la institución de la reforma constitucional está concebida como válvula de escape de los sistemas constitucionales para que las mayorías dirigentes no pierdan el control de los sistemas constitucionales. Y por tanto, pretender que vía una institución que está diseñada quirúrgicamente para evitar esa transformación se va a conseguir, pues es realmente, en fin, muy ingenuo por un lado, o muy contraintuitivo y muy contrafáctico. Ahora, que haya o no haya mayorías de consenso, que haya o no haya mayorías por el cambio, es que si no hay poder constituyente, no habrá proceso constituyente. Y habrá poder constituyente cuando lo haya. Porque, nuevamente, que a mí me parezca que tiene que haber una constitución democrática no es relevante. Lo que es relevante es si a la gente le parece que tiene que haber una constitución democrática. Y el día en que a la mayoría de la gente le parezca que debe tener una constitución democrática, ese día se organizará el proceso constituyente y se dotarán de una constitución. Que será buena, mala, regular, catastrófica, extraordinaria o como tenga que ser. Pero, desde luego, tal como está montado el sistema, es evidente